Buenos días, muchachos. La clase de ayer, pues estábamos viendo, comenzamos a ver lo que es los protozoarios de la clase apicomplexa. Comenzamos a ver Babesia, ¿verdad? Entonces habíamos estado hablando de que Babesia pues podía parasitar bovinos, ovinos, equinos, porcinos, cánidos, felinos y móridos, ¿sí? Y pues hablábamos de la importancia que tenían las garrapatas, porque las garrapatas pues son los vehículos, son los vectores, los cuales pueden transmitir este tipo de protozoarios. Decíamos que Babesia era un hemosporidio. ¿Por qué? Porque va a infectar principalmente glóbulos rojos, aunque puede infectar otras células, ¿sí? Hablábamos de que todos los protozoarios que pertenecen al grupo apicomplexa, pues se caracterizaban porque son capaces de invadir células, es decir, son parásitos intracelulares. Entonces, la clase de hoy vamos a abordar otro protozoario que pues es algo medio famoso, que se llama Toxoplasma gondii, ¿sí? En esta ocasión, pues bueno, vamos a hablar en sí de la toxoplasmosis, es decir, de la infección parasitaria que causa este parásito. Toxoplasma gondii ocasiona toxoplasmosis. Es de distribución mundial y tiene un amplio rango de huéspedes. Es decir, Toxoplasma gondii lo podemos encontrar en cualquier localización. No es que tenga predilección a lo mejor por lugares húmedos o por lugares secos, ¿no? Sino que lo podemos encontrar, su distribución geográfica es mundial. Toxoplasma gondii se caracteriza porque las infecciones que puede producir pueden desencadenar en abortos, malformaciones o en ocasiones en muerte del producto en el caso de los humanos, pero también eso puede suceder en algunos animales domésticos como lo son los rumiantes. Para esta parasitosis son más susceptibles los ovinos y los caprinos que los bovinos, es decir, los bovinos son más resistentes a esta parasitosis, pero son más susceptibles ovinos y caprinos. Luego, como las consecuencias de esta parasitosis pues son abortos, malformaciones, muerte del producto, pues eso en un sistema de producción pues nos va a ocasionar pérdidas económicas significativas. Además es un problema de salud pública porque al momento de consumir nosotros como humanos pues esa carne contaminada pues podemos ser susceptibles a esa toxoplasmosis. Toxoplasma gondii dentro de su ciclo biológico tiene dos formas, dentro de su ciclo de vida tiene dos huéspedes, uno definitivo y unos intermediarios. Los huéspedes definitivos de Toxoplasma gondii son los felinos, tanto domésticos como silvestres. Pero pues en el caso, ¿verdad?, de cuando son parasitados los humanos, muchas de las ocasiones los humanos se parasitan por haber tenido contacto directo con gatos que están parasitados de Toxoplasma gondii. Los huéspedes intermediarios de Toxoplasma gondii son cualquier animal de sangre caliente, es decir, podemos hablar de mamíferos o podemos hablar de aves. Ok, bueno, vamos a hablar así como que puntualmente qué es lo que sucede con este Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii está catalogado como una coccidia, ¿sí? Entonces, lo que afecta en el caso de los felinos, pues es el tracto gastrointestinal, pero se caracteriza porque también puede transmitirse la infección por vía transplacentaria. Entonces, digamos que uno de los puntos más relevantes de Toxoplasma gondii es que puede infectar al feto. Bueno, ¿cómo es que inicia ese ciclo biológico en el caso de la toxoplasmosis? Bueno, nosotros vamos a tener un huésped definitivo, que ya mencionamos que eran los felinos. Pueden ser felinos domésticos o silvestres, pero pues más comúnmente tenemos que son los gatos, ¿sí? Esos huéspedes definitivos. Esos huéspedes definitivos están infectados en el tracto gastrointestinal, por eso puse TGI, es la abreviatura de tracto gastrointestinal.
Ahí en ese tracto gastrointestinal se lleva a cabo la reproducción sexual del parásito, que tiene como consecuencia ooquistes no esporulados. Recuerden que ya habíamos mencionado que dentro de los ciclos biológicos los parásitos pueden tener varios huéspedes, puede haber huéspedes definitivos o intermediarios, que un huésped definitivo es aquel que albergaba las formas adultas del parásito o bien donde se podía llevar a cabo la reproducción sexual, mientras que los huéspedes intermediarios eran aquellos huéspedes en los cuales se alojaban las formas larvarias del parásito o bien donde se llevaba a cabo la reproducción de manera asexual. En este caso, en los gatos, que son los huéspedes definitivos en el tracto gastrointestinal, se lleva a cabo la reproducción sexual del parásito y tiene como consecuencia los ooquistes no esporulados. Después de 24 o 48 horas, esos quistes que no estaban esporulados van a esporular y se vuelven infectantes. La fase infectante para un animal de sangre caliente o bien para un animal de sangre caliente para un rumiante es el oquiste esporulado. ¿Sí? Ese oquiste esporulado, ¿cómo es que llega al medio ambiente? Pues va a llegar al medio ambiente junto con las heces de los felinos, es decir, salen al medio ambiente junto con las excretas de estos animales. Luego, la fase de oquiste, pues es una fase muy resistente, la cual puede proteger al parásito de cualquier condición medioambiental adversa. Y es la fase infectante y altamente patógena para cualquier animal que ingiera esos ooquistes esporulados. Luego, cuando ya se encuentran en medio ambiente esos ooquistes esporulados, al momento en que son ingeridos vía oral por algún huésped intermediario, que puede ser cualquier animal de sangre caliente, se va a infectar al consumirlos. Una vez que esos ooquistes esporulados, pues ya digamos que se rompen, van a llegar hacia el intestino de ese huésped intermediario y van a migrar a través de los tejidos en una fase de reproducción asexual rápida que se conoce como taquizoíto. Y también esos taquizoitos pues se pueden enquistar o se pueden alojar en regiones localizadas dentro del organismo del huésped parasitado, ¿verdad? Y si ese animal es inmunocompetente, ¿qué significa eso? Que tiene su sistema inmune deprimido por X o por Y causa. Únicamente se sabe que cuando ese sistema inmune está un poco más bajo de lo normal, esos taquizoitos, esas formas de reproducción asexual rápida, son capaces de enquistarse en algunos tejidos, principalmente en encéfalo, es decir, en cerebro y en músculo esquelético, en una forma de reproducción sexual más lenta, que es lo que se conoce como bradizoito. Y de esa manera, en forma de quiste, es como podemos tener ahí localizado ese Toxoplasma gondii por toda la vida, o sea, se puede quedar así. Y si cualquier otro animal llega a ingerir ese músculo esquelético, esa carne de ese animal que está parasitado, puede comenzar nuevamente el ciclo, ¿sí? Entonces es así como sucede la infección por Toxoplasma gondii. Aquí pues hay que resaltar estas dos cuestiones. Si el animal infectado está gestante, el animal infectado por Toxoplasma gondii es gestante, el parásito es capaz de invadir al feto porque puede invadir mediante vía transplacentaria. De esa manera puede llegar a infectar al producto y puede ocasionar aborto, malformación o enfermedad congénita. Luego, cuando el animal infectado, les digo que decimos que está inmunocomprometido, es inmunocompetente, tiene las defensas bajas, la reproducción asexual de los taquizoitos puede llegar a ocasionar necrosis en varios órganos y por lo tanto la muerte del huésped. Si Toxoplasma gondii infectara a un organismo que es inmunocompetente, es decir, a un organismo el cual tiene su sistema inmune en condiciones de calidad, o sea, bien, que no está disminuido, sino que es un sistema inmune bueno,
esa infección puede llegar a ser controlada, ¿sí? Es decir, no va a avanzar a fases graves como lo sucede en aquellos animales que están inmunocomprometidos, ¿sí? Un animal inmunocomprometido pues puede llegar a ser aquel animal que está mal nutrido, que está desnutrido o que tiene pues ciertas condiciones que lo hacen más susceptibles a ciertas enfermedades. Entonces, nosotros aquí podemos ver ese ciclo biológico en forma de diagrama. Podemos observar, pues, si aquí nos presentan que esos huéspedes definitivos son los gatos, ¿no? En las heces de los gatos, pues, va a salir ese oquiste esporulado, el cual es la fase infectante, pues, para animales de sangre caliente, como pueden ser las ratas, pueden ser las aves, los porcinos, los ovinos, ¿sí? Inclusive, pues, hasta los humanos. Luego, esos zooquistes esporulados pueden llegar a contaminar el agua y los alimentos que pues pueden ingerir cualquier mamífero, cualquier animal, cualquier ave, ¿no? Luego, aquí en el caso de las ratas o de las aves, por ejemplo, cuando las consumen, pues esos esporozoitos que contiene el oquiste esporulado van a viajar de su tracto gastrointestinal, se puede enquistar, vamos a decirlo así, en diferentes tejidos, en forma de taquizoitos o de bradizoitos, y se va a formar ahí un quiste, y así se va a quedar por toda su vida, hasta que se muere, y pues si hay un depredador que vaya a consumir su músculo esquelético, que consuma ese animal, pues se va a infectar nuevamente, ¿sí? En el caso de porcinos y ovinos, pues sucede básicamente lo mismo. Luego, si esos animales pues tienen enquistados ese Toxoplasma gondii y llegan a ser consumidos por humanos porque no hay una buena cocción de esa carne, pues se van a ver infectados. Esa infección también se puede dar de una madre a su producto, ¿verdad? A su feto, porque puede ser una infección, infección vía transplacentaria, o como se puede observar aquí en esta imagen. Luego, este ciclo de vida a mí me agrada más porque contiene pues más información y es más vistoso. Lo vamos a explicar. Aquí pues nos mencionan que el huésped definitivo de Toxoplasma gondii son los felinos. En este caso pues están mostrando que es un gato, ¿sí? Este gato es el huésped definitivo. ¿Por qué? Pues que en él se da la reproducción sexual del parásito, ¿sí? Trayendo como consecuencia pues zooquistes. Los zooquistes son solamente producidos en el hospedero definitivo, que son los miembros de la familia de los felinos. Ese zooquiste que no está esporulado va a pasar hacia las heces. Ese ciclo sexual produce el oquiste, el cual es excretado junto con las heces, como les mencionaba ahorita. Luego la esporulación resulta en la formación de esporozoitos, que son esas estructuras que podemos ver dentro del oquiste, ¿sí? Ese oquiste que no estaba esporulado puede llegar a esporular, y de esa manera el oquiste esporulado se vuelve en un oquiste infectante para nuevos huéspedes. Este oquiste puede depositarse en el alimento, en el agua, en el suelo, ingerido por los hospederos intermediarios, que les digo que son animales de sangre caliente, porcinos, aves, ovinos, cabras, ¿no? Luego, como los hospederos desarrollan inmunidad hacia Toxoplasma gondii, entonces las tasas de replicación de ese toxoplasma van a ser lentas en el caso de organismos inmunocompetentes, es decir, en las cuales su sistema inmune funciona correctamente. Entonces, esa tasa de reproducción lenta de Toxoplasma gondii origina lo que nosotros conocemos como bradizoitos, esa forma biológica. Y esa forma biológica se va a almacenar en tejidos en forma de quiste, sí, que se van a quedar alojados en el músculo esquelético o en el encéfalo de estos animales. Luego, en el caso de, que sea un humano, supongamos que fue el que se contaminó y que esa humana esté gestante, les digo que por vía transplacentaria se puede infectar el feto, ¿sí?
Luego, también los humanos, ¿de qué otra manera se pueden contagiar? Pues al momento de consumir esa carne que contiene quistes de esos bradizoitos o de ese Toxoplasma gondii. Aquí, ¿qué es lo que nos dice? La ingestión de esos quistes tisulares por los gatos inicia el estadio intestinal. Por ejemplo, si un gato es capaz de comerse un ave que estaba parasitada y que tenía quistes de toxoplasma, entonces esos bradizoitos pues van a ser capaces de convertirse en ooquistes y esos ooquistes pues se van a producir ahí en el tracto gastrointestinal de esos gatos, ¿sí? Esos quistes tisulares también son capaces de desarrollarse en los tejidos del gato. Luego, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Que dice que los quistes ingeridos en la carne que esté infectada, pues son esa fuente de contagio para los humanos. Y que los taquizoitos se pueden transmitir a través de vía transplacentaria hacia el feto y lo pueden infectar. En esta ocasión, pues nos dice que el hospedero intermediario va a contraer la infección por ingestión de quistes esporulados con liberación de los esporozoitos, que son estos que vemos aquí como en forma de platanito, los cuales penetran el epitelio intestinal y son capaces de llegar a invadir macrófagos y otros tipos de células. Los parásitos se van a multiplicar por endodiogenia, que es un tipo de reproducción asexual que ya habíamos visto al inicio de las clases en generalidades de protozoarios, ¿sí? Los taquizoitos son liberados, con lo cual pueden invadir a nuevas células hospederas. Luego, de aquí también pues tenemos otro diagrama aquí de ese ciclo de vida de Toxoplasma gondii, en el cual pues nos dicen que los gatos son los huéspedes definitivos, que esos gatos pues van a liberar junto con sus heces un ooquiste no esporulado, que es a lo que se le llama como ooquiste inmaduro. Ese ooquiste puede esporular en el medio ambiente y ese ooquiste esporulado es la fase infectante hacia cualquier animal de sangre caliente. Ese ooquiste pues ya maduro que contiene los esporozoitos va a ser ingerido por vía oral por cualquier animal de sangre caliente. Ese esporozoito va a ser liberado. Luego, cuando estamos hablando de un animal inmunocompetente, esa tasa de replicación de esos esporozoitos es más lenta y se van a generar bradizoitos. Sin embargo, cuando el individuo o el huésped intermediario al que infectan está inmunocomprometido, la tasa de multiplicación de Toxoplasma gondii es más rápida, por lo cual se va a originar taquizoitos. Esos taquizoitos también pueden llegar hacia tejidos como encéfalo o como músculo esquelético y pueden llegar a alojarse en forma de quiste y se van a convertir en bradizoitos, ¿sí? Luego, esos esporozoitos o esos bradizoitos, si son consumidos o la carne, ¿no?, infectada es consumida por otro animal de sangre caliente, pues obviamente se va a infectar, ¿sí? Es lo que nos está pues aquí ejemplificando los tres diagramas, que es básicamente el mismo ciclo biológico que vimos aquí paso a paso. Luego, ¿cómo es la epidemiología que causa la toxoplasmosis? Los rumiantes, al ser herbívoros, ¿cuál es su única forma o su fuente de infección? Ni modo de que digamos, es que se comieron un animal que estaba infectado y que contenía quistes en su tejido o su músculo esquelético, ¿sí? Pues eso no puede suceder, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la fuente de contaminación para los rumiantes? Los rumiantes, al ser herbívoros, la única forma de infección es mediante la ingesta de ensilado, heno o praderas para pastoreo que estén contaminadas. ¿Y cómo se pueden contaminar? Pues se pueden contaminar con alta probabilidad, pues si existen gatos alrededor de la producción, ¿sí? Esos gatos pues pueden excretar, ¿verdad?, esos ooquistes esporulados y pueden infectar de esa manera el ensilado, el heno o las praderas. Luego, aquí está lo que les comentaba, que los ovinos y los caprinos son más susceptibles a la infección, mientras que los bovinos pueden eliminar o detener la reproducción del parásito de forma más eficiente.
Sin embargo, los músculos de cualquiera de estos animales infectados son una fuente de transmisión para el ser humano. Aquí me comió una... Sí, aquí es para el ser humano. Luego, ¿cuáles serían esos signos clínicos o cómo se desarrollaría la enfermedad en un animal? Toxoplasma gondii se caracteriza por ser un parásito o un protozoario oportunista. ¿Qué significa esto? Que el desarrollo de la infección depende en gran medida del estado inmune del huésped. Es decir, un huésped el cual esté inmunocompetente, su sistema inmune funciona pues bien, no va a tener pues un cuadro clínico grave o una infección en la cual pues se muestren diferentes signos y síntomas, ¿no? Sino que su sistema inmune va a ser capaz de contrarrestar la infección por Toxoplasma gondii. Sin embargo, ¿dónde puede proliferar Toxoplasma gondii o dónde puede infectar y colonizar tejidos del huésped? En aquellos huéspedes que tienen su sistema inmune comprometido, que son inmunodeprimidos o que tienen pues una baja, ¿no? Hay en su sistema inmune. Es por eso que decimos que en animales sanos la toxoplasmosis generalmente es controlada. En el caso de los ovinos, la enfermedad se dice que es de tipo subclínica, aunque pueden tener o puede aparecer la infección pues con episodios de fiebre, ¿sí? En el caso de los caprinos, la infección pues es un poco más grave. Aquí pues se van a presentar diversos cuadros clínicos dependiendo del órgano que se vea afectado, es decir, dependiendo del órgano en el cual se va a enquistar ese Toxoplasma gondii. El principal problema de la toxoplasmosis se presenta cuando el huésped al cual ha infectado es una hembra gestante. ¿Por qué? Pues porque va a ser capaz de infectar también al producto de esa hembra gestante. El diagnóstico para Toxoplasma gondii en realidad es muy difícil obtener un diagnóstico de esta parasitosis. Los diagnósticos hasta ahorita pues se basan prácticamente en estos tres, que si nosotros nos ponemos a explicar qué es cada uno como lo haré a continuación, nos vamos a dar cuenta que en la práctica esto no es rentable o no es muy conveniente hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, para poder diagnosticar esa toxoplasmosis, nosotros podemos hacer uso de un ELISA, que es un inmunoensayo absorbente ligado a enzima. ¿Qué significa esto? Un ELISA lo vamos a ver con más detalle en las sesiones de laboratorio, cuando estamos hablando de cómo puede diagnosticar una parasitosis, ¿sí? Mediante un ELISA, yo puedo detectar anticuerpos que tengan los animales contra toxoplasma. Entonces, esos anticuerpos yo los voy a detectar y luego ya con base en eso, pues yo puedo decir, ¿sabes qué? Como tienes tanta cantidad de anticuerpos este animal, significa que tiene una infección activa por Toxoplasma gondii. Sin embargo, puedes realizar un ELISA. Los ELISA son caros, son análisis de laboratorio costosos, no cuestan 100 pesos ni 200 pesos. Un ELISA debe andar costándole a lo mejor alrededor de 1000 pesos, ¿no? Entonces no es tan barato y no es tan práctico poder realizar pues este examen, ¿no? Luego, lo primero en lo que nosotros nos tenemos que fijar para hacer un diagnóstico en cualquier parasitosis es la anamnesis, ¿sí? ¿Qué es la anamnesis? Ya les había comentado que la anamnesis es la historia clínica del paciente. O sea, hay que ver qué signos y síntomas tiene, desde hace cuánto los tiene, y para eso pues hay que estar muy pendiente del animal, ¿verdad? Porque pues ¿cómo le hacemos para poder obtener esa información? Pues hay que estar preguntándole al productor, al veterinario o al encargado ahí del sistema de producción, pues qué es lo que se ha visto o en el registro de su, sí, pues en las bitácoras que se tengan sobre ese animal. Luego, aquí nosotros hablamos de IgG o IgM. No sé si todos estén relacionados con estos términos. IgG o IgM, son inmunoglobulinas, ¿sí? Los anticuerpos
son proteínas y esos anticuerpos pues nosotros los llamamos inmunoglobulinas, ¿sí? Hay 5 tipos de inmunoglobulinas. Está la A, la E, la G, la M y la D. Entonces, mediante un ensayo de ELISA, yo puedo detectar anticuerpos de tipo IgG o IgM, ¿sí? Y al momento de que yo detecto esos anticuerpos contra toxoplasma, si hay presencia de ellos en una muestra de un animal, entonces yo estaré diciendo que ese animal está infectado por Toxoplasma gondii, ¿sí? Pero en realidad, les digo, el diagnóstico sí se complica un poco, porque lo primero que partimos es la anamnesis. Entonces, como en realidad, como si ustedes se fijaron aquí en la patogenia y signos clínicos, no hay como un cuadro clínico bien definido de qué es lo que a mí me está indicando que hay toxoplasmosis, sino que lo que yo tengo que ver es si hay fetos, si hay fetos abortados, si hay a lo mejor pues neonatos con malformaciones o que tengan alguna deformidad congénita o tengan alguna alteración, congénita. Entonces, pues no hay que descartar, ¿no?, la posibilidad de que haya una infección por Toxoplasma gondii. Pero pues así como pueden suceder estos tipos de alteraciones, pues Toxoplasma gondii no es el único microorganismo capaz de ocasionar estas consecuencias, ¿no? Luego, otra de las pruebas diagnósticas para toxoplasmosis es la inmunohistoquímica en necropsia. Una inmunohistoquímica es un estudio que se realiza en tejidos, ¿sí? En tejidos lo que se hace es que uno coloca una solución de anticuerpos, los cuales esos anticuerpos a lo mejor van dirigidos contra bradizoitos o contra proteínas de taquizoito, ¿no? Entonces esos anticuerpos se van a pegar a esos bradizoitos o taquizoitos. Y esos anticuerpos tienen la característica de ir unidos a una molécula que genera color. Entonces, si esos anticuerpos se pegan en ese taquizoito o bradizoito, se va a colorear de cierto color la región en la cual estén esos bradizoitos o taquizoitos. Nada más que yo, para poder realizar este examen o este estudio, necesito pues obtener una biopsia del animal, ¿verdad? Entonces por eso pues se hace inmunohistoquímica, pero ya en necropsias de animales que sí hayan fallecido. Esta inmunohistoquímica, este estudio es más caro que el ELISA. Entonces, en realidad, en la práctica no es rentable poder estar haciendo esto, ¿no? Las inmunohistoquímicas en necropsias. O sea, pues no, en realidad no es algo muy, pues, que se pueda llevar en la práctica muy fácilmente, ¿no? Y luego pues tenemos el diagnóstico molecular, que es la PCR. La PCR sí es un poco más, pues fácil, ¿no?, de poder llevar a cabo. Nada más aquí el problema es de dónde vamos a obtener la muestra. Yo lo que quiero obtener mediante la PCR, yo lo que debo de obtener es un fragmento de ADN de ese Toxoplasma gondii. Entonces, para poder obtener ese fragmento, esa extracción de ADN, ese ADN, yo debo de partir de una muestra la cual contenga Toxoplasma gondii. Por lo tanto, debería de poder realizar una biopsia del animal que sospechamos tiene toxoplasmosis y a partir de esa biopsia extraer ADN y averiguar si hay ADN de toxoplasma, ¿sí? Entonces, si se fijan, las pruebas diagnósticas que hay, pues en realidad no son muy prácticas de realizarse y no son rentables. Es por eso pues que el diagnóstico de toxoplasma se ve un poco más complicado. No es como en el caso de algunos protozoarios que pues se localizan en el tracto gastrointestinal, que yo mediante una muestra de heces que la analice bajo el microscopio puedo detectar, hay quistes de este parásito, hay trofozoito de este. Eso es mucho más sencillo que poder diagnosticar Toxoplasma gondii, ¿no? O inclusive, por ejemplo, nosotros para diagnosticar babesia, nosotros extraemos una muestra de sangre periférica, hacemos un extendido, luego hacemos tinción y lo vemos sobre el microscopio y también podemos ver, mira, aquí hay una forma de un anillito, hay 2 merozoitos, esto es una babesia,
¿sí? O en el caso de tripanosomas podemos ver los tripomastigotes entre los glóbulos rojos que tienen esa forma como de flagelito, eso que está alargado, y pues así de sencillo, ¿verdad? Lo vemos al microscopio y decimos, ah, mira, esto aquí está. En el caso de Toxoplasma gondii no tenemos esas facilidades, ¿no? Tal vez en el caso de los gatos, pues si podemos obtener una muestra de heces, pues podríamos ver los zooquistes, ¿verdad? Esporulados o no esporulados. Pero en este caso a nosotros no nos interesa si el gato está parasitado, a nosotros lo que nos interesa es saber si los rumiantes están parasitados, ¿no? Luego, cuando se habla de toxoplasmosis, ¿qué tratamiento o qué control, cómo se controla o se trata la enfermedad? El tratamiento principalmente se basa en la combinación de sulfonamidas con pirimetaminas. Sin embargo, para que este tratamiento sea eficaz, es útil en la fase aguda de la enfermedad solamente. Cuando no hay signos ni síntomas de ninguna enfermedad, pues estos medicamentos no son útiles. Tiene que ser útil, es útil únicamente cuando se ve pues que ya están presentes esos signos y esos síntomas, ¿no? En sí, el principal tratamiento que se puede dar y cómo se puede controlar mejor es evitando que los felinos domésticos o silvestres contaminen el agua o los alimentos de los animales, ¿verdad? También un buen manejo es incinerar fetos o placentas contaminadas. Y pues esto es como a medida de prevención. Se sugiere una revisión periódica con alguna prueba serológica para ver el estado general del hato, ¿no? Por ejemplo, se puede mandar a hacer a lo mejor una prueba de ELISA, pero es como para prevención, o sea, del hato seleccionas un animal al azar, lo vas a muestrear y pues a ver qué sale en el laboratorio. Porque estás esperando pues que en realidad tu hato esté sano, o sea, que no tenga alguna infección de este tipo. Bueno, entonces, esto sería todo por la clase de hoy, que hemos visto pues ya el tema de toxoplasmosis. Si se fijan, pues ya dentro de apicomplexa ya llevamos babesia y llevamos Toxoplasma gondii. Para la siguiente, el miércoles no vamos a tener clase porque es inhábil. Y luego acuérdense que ya el viernes vamos a tener la videollamada en la cual vamos a revisar su tarea de casos clínicos de 8 a 9 y de 9 a 10 van a tener el examen. Entonces ya hasta la semana que entra continuaremos con el tema de apicomplexa, en el cual pues tenemos que ver Plasmodium, que genera la enfermedad que se llama malaria, y vamos a ver las demás coccidias que son de interés zootécnico, ¿no? Dentro del ciclo de vida de coccidias está medio complicado, entonces si pueden, por favor denle una leidita el fin de semana, ya después de que pase el examen le dan una leidita al tema de coccidias, de los libros del libro que nos compartió Jolti, hay el de Quirós, no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero es algo de enfermedades de los animales domésticos. Entonces de ese libro está muy bueno el libro, está muy completo y viene en español, entonces por favor denle una leidita en el tema de coccidias, pues para que ya vengan con un poquito más de conocimiento a la hora de que yo les esté explicando la clase. Por mi parte es todo, les agradezco su atención y pues nos vemos el viernes. Hasta luego.